Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Lee esa frase otra vez. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Eso significa que cuando visualizas tu sanación, tu cerebro empieza a crear las conexiones neuronales necesarias para hacerla real. No es magia. No es pensamiento positivo vacío. Es neuroplasticidad. Y durante 2000 años, la ciencia creyó que era imposible. Pero ¿qué pasaría si te dijera que dentro de tu cráneo existe un código oculto? Un diseño tan perfecto, tan intrincado, tan lleno de amor, que los científicos apenas están empezando a comprenderlo. Durante décadas, nos dijeron que el cerebro era inmutable, que nacíamos con un número fijo de neuronas, y que cuando se dañaban, se perdían para siempre. Pero en el año 2000, algo cambió. Un descubrimiento que los neurocientíficos ocultaron durante años porque desafiaba todo, absolutamente todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. Y hoy, vas a descubrir ese secreto, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a cambiar la forma en que ves tu cerebro, va a cambiar la forma en que ves a Dios. Pero antes de revelarte este misterio, necesitas entender algo que sucedió en una sala de hospital. Algo que los doctores no pueden explicar. Algo que la ciencia llama imposible, pero que la fe llama milagro. Pero, espera, porque esta historia podría ser la tuya. Su nombre era Miguel, 52 años, padre de 3 hijos, ingeniero civil. Y un día, mientras conducía hacia su casa, un derrame cerebral masivo lo dejó paralizado del lado izquierdo. Los doctores fueron claros, brutalmente claros. El daño es irreversible. Las neuronas de esa área han muerto. No volverá a mover ese brazo. No volverá a caminar sin ayuda. Prepárense. Su esposa María recuerda ese momento como si el aire se hubiera detenido. 3 hijos, mirándola, esperando que ella dijera algo. Que tuviera una respuesta. Pero ya no tenía respuestas. Solo tenía fe. Y en medio de esa sala de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y doctores que sentenciaban, ella tomó la mano inmóvil de Miguel y susurró algo. Tu cerebro sabe cómo sanarte. Solo necesita recordar. Tal vez tú también lo has sentido. Esa voz interior que te dice que hay esperanza, incluso cuando la ciencia dice que no la hay. Los primeros 3 meses fueron devastadores. Miguel intentaba mover su mano izquierda. Nada. Intentaba dar un paso. Nada. Su cerebro enviaba la orden, pero el cuerpo no respondía. Pero María no se rindió. Todas las noches, antes de dormir, tomaba la mano paralizada de Miguel y la movía suavemente, arriba, abajo, abriendo los dedos, cerrándolos. Tu cerebro está mirando, le decía. Está aprendiendo otra vez. Los doctores la llamaron ilusa. Le dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que aceptara la realidad. Pero en el mes 4, sucedió algo. Un pequeño temblor, casi imperceptible, en el dedo índice de Miguel. María lo vio y lloró, porque ese temblor no era casualidad, era una señal. Su cerebro había encontrado un camino nuevo. Imagina por un momento que tu cerebro es como una ciudad llena de calles, avenidas, puentes. Cuando Miguel tuvo el derrame, fue como si un terremoto destruyera toda una zona de esa ciudad. Las conexiones se rompieron, los puentes cayeron, y el tráfico neuronal se detuvo. Pero aquí viene lo extraordinario. El cerebro de Miguel empezó a construir nuevas rutas, calles alternativas, puentes improvisados, caminos que nunca antes había usado. Ahora empezaban a iluminarse. Los científicos llaman a esto reorganización sináptica adaptativa. Yo lo llamo de otra forma, diseño divino en acción. Porque verás, durante años,
Los neurocientíficos creyeron que el cerebro adulto era como el cemento seco, rígido, inmutable, imposible de cambiar, pero estaban completamente equivocados. Tu cerebro no es cemento, es arcilla viva, y cada pensamiento, cada emoción, cada intención lo moldea. Miguel tardó 2 años. 2 años de terapia, de intentos fallidos, de frustración, de lágrimas. Pero hoy Miguel camina. No perfectamente, no como antes, pero camina. Y cuando le preguntan cómo lo hizo, él sonríe y dice algo que ningún doctor esperaba escuchar. No fui yo. Fue mi cerebro recordando para qué fue creado. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿O algo más profundo? Porque lo que sucedió en el cerebro de Miguel no fue un milagro aislado. Fue la activación de un mecanismo que existe en todos nosotros. Un mecanismo que lleva esperando desde el momento en que naciste. Pero ¿por qué su cerebro decidió sanar? ¿Qué fuerza misteriosa activó ese sistema dormido? La respuesta está escondida en algo que los científicos llaman neuroplasticidad. Pero yo te voy a contar lo que realmente significa. Pero espera, porque lo que voy a revelarte ahora va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu mente, tu cuerpo y tu alma. Año 2000, un neurocientífico llamado Norman Deutsch publica un libro que sacude los cimientos de la medicina. El cerebro se cambia a sí mismo. 5 palabras, una revolución. Porque hasta ese momento, todo el sistema médico, toda la neurociencia, toda la psiquiatría, estaba construida sobre una mentira. La mentira de que tu cerebro no puede cambiar. Pero Deutsch documentó caso tras caso de personas que habían sanado lo insanable, que habían recuperado lo irrecuperable. Y lo hizo con ciencia, con imágenes cerebrales, con estudios replicables. Escucha esto con mucha atención. Cada día, mientras duermes, tu cerebro genera entre 701 000 nuevas neuronas en una región llamada hipocampo. Cada día. Eso significa que tu cerebro está literalmente renaciendo mientras tú descansas. Tal vez tú también has sentido esa sensación. Después de una noche de sueño profundo, cuando despiertas y sientes que algo cambió, como si fueras un poco diferente. No es imaginación, es neurogénesis. Dios diseñó tu cerebro para que se renovara constantemente, eternamente, hasta el último día de tu vida. Pero aquí viene la parte que cambia todo. Esa renovación no es automática, no es pasiva. Tú decides qué tipo de cerebro vas a construir. Déjame explicarte cómo. Tu cerebro tiene 3 formas de sanarse. 3 mecanismos divinos que trabajan en silencio, en las profundidades de tu mente esperando que los actives. Mecanismo 1. Reorganización sináptica. Imagina que tus neuronas son como personas en una ciudad y que se comunican entre ellas a través de puentes llamados sinapsis. Cuando un área de tu cerebro se daña, los puentes se caen, la comunicación se detiene, pero tus neuronas no se rinden, empiezan a construir nuevos puentes, a buscar nuevas formas de conectarse, a reorganizar toda la red. Y lo hacen siguiendo una regla simple, pero poderosa. Donde va tu atención, van tus neuronas. Si pones atención en el dolor, construyes autopistas neuronales del dolor. Si pones atención en la sanación, construyes autopistas neuronales de sanación. Por eso la Biblia dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No es poesía, es neuroplasticidad. Mecanismo 2. Neurogénesis. Durante 100 años, los científicos juraron que era imposible. Las neuronas no se regeneran. Lo que muere, muere. Pero en 1998, un investigador sueco llamado Peter Eriksson demostró algo revolucionario. El cerebro humano adulto produce nuevas neuronas.
Todo el tiempo, especialmente en dos áreas críticas. El hipocampo, donde viven tus memorias, y el bulbo olfativo, donde procesas los aromas. ¿Por qué esas dos áreas? Porque Dios sabía que necesitarías recordar quién eres y reconocer lo sagrado. Las memorias te anclan a tu propósito, los aromas te conectan con lo divino. Piensa en el incienso, en el pan recién horneado, en el perfume de tu madre. Son portales neuronales hacia lo eterno. Y tu cerebro está diseñado para renovar esos portales cada día. Tal vez tú también has notado que ciertos olores te transportan, te hacen sentir paz, te hacen recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Eso no es nostalgia, es tu cerebro recordando su diseño original. Mecanismo 3. Plasticidad estructural. Este es el más asombroso. Cuando un área de tu cerebro se daña gravemente, las áreas vecinas pueden asumir sus funciones. Es como si tu cerebro dijera, si ese puente cayó, construiré otro en un lugar diferente. Hay casos documentados de personas que perdieron el 40% de su corteza visual y aún así aprendieron a ver con otras partes del cerebro. Personas sordas que desarrollan una sensibilidad auditiva táctil sienten las vibraciones del sonido a través de su piel. Personas sin el área del lenguaje intacta que aprenden a comunicarse con regiones que originalmente se usaban para el movimiento. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu cerebro no tiene límites fijos. No tiene fronteras rígidas. Es un océano de posibilidades, esperando que tú decidas hacia dónde fluir. Universidad de Harvard, 2011. La doctora Sara Lafar realiza un estudio con personas que meditan regularmente. 8 semanas, solo 8 semanas de meditación diaria. El resultado: cambios estructurales medibles en el cerebro. El hipocampo creció. La amígdala, el centro del miedo, se redujo. La corteza prefrontal, donde vive la compasión, se engrosó. No fue sugestión. No fue placebo. Fue transformación física. Medible. Replicable. Ahora escucha esto. El mismo estudio se replicó con monjas contemplativas. Mujeres que dedican su vida a la oración. ¿Sabe qué encontraron? Sus cerebros mostraban patrones de sincronización eléctrica que los científicos solo habían visto en estados de sanación profunda. Ondas gamma. Las mismas ondas que aparecen cuando el cerebro está reparando tejido dañado. Déjame decirlo otra vez. La oración activa los mecanismos de sanación de tu cerebro. No es fe ciega. Es fe con evidencia. Pero la neuroplasticidad es solo una parte del diseño. Porque Dios no solo te dio un cerebro que puede cambiar. Te dio un cerebro que produce sus propios milagros químicos. Oxitocina. La molécula del amor. Cuando abrazas a alguien. Cuando perdonas. Cuando sientes gratitud profunda. Tu cerebro libera oxitocina. Y la oxitocina hace algo extraordinario. Reduce la inflamación. Fortalece tu sistema inmune. Calma tu corazón. Y reconstruye la confianza en tu sinapsis. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. La ciencia dice, el amor libera oxitocina, que literalmente sana tu cuerpo. Mismo mensaje, diferentes palabras. Serotonina, la paz interior. Tu cerebro produce su propio antidepresivo natural. Se llama serotonina y se activa con 3 cosas simples. Luz solar, movimiento y propósito. Cuando vives con propósito, cuando caminas bajo el sol, cuando mueves tu cuerpo con intención, tu cerebro inunda tus sinapsis con serotonina, y la serotonina no solo te hace sentir bien, reconstruye las conexiones que el trauma rompió. Tal vez tú también lo has experimentado. Ese momento en que sales a caminar después de días oscuros y sientes que algo se acomoda dentro de ti, no es casualidad. Es diseño divino. Endorfinas,
El analgésico sagrado. Cuando tu cuerpo siente dolor, tu cerebro libera endorfinas. Son más potentes que la morfina. Y las produces tú mismo. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Las endorfinas no solo se liberan con el dolor físico, también se liberan con la risa, con la música, con la danza, con la oración profunda. Dios puso dentro de ti la farmacia más completa del universo. Y la llave para abrirla es la fe activa. Déjame mostrarte algo que te va a dejar sin aliento. Tu cerebro tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Cada neurona puede hacer hasta 10,000 conexiones con otras neuronas. Eso significa que tu cerebro puede crear más conexiones que átomos en el universo conocido. Más conexiones que estrellas en todas las galaxias. Ahora dime, ¿crees que eso es casualidad? ¿O es el diseño de alguien que quiere que seas infinito? Pero hay más. Tus neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos que viajan a 120 metros por segundo. Y cuando miles de neuronas se sincronizan, crean ondas eléctricas que los científicos pueden medir. Ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas delta, ondas gamma. Y aquí viene lo asombroso. Las ondas gamma, las más rápidas, las más poderosas, solo aparecen en dos estados. Uno, durante la sanación celular profunda. Dos, durante la experiencia mística. Cuando sientes la presencia de Dios, tu cerebro entra en el mismo estado que usa para sanarte. Déjame repetir eso. La presencia divina y la sanación biológica usan el mismo lenguaje eléctrico. Dios no está separado de tu biología. Está codificado en ella. Universidad de Duke, 2006. El doctor Harold Koenig estudia a más de 3,000 personas durante 10 años. Pregunta simple: ¿la fe afecta la salud? Resultados. Las personas que oran regularmente tienen 40% menos probabilidad de desarrollar hipertensión. Las personas que asisten a comunidades espirituales viven en promedio 7 años más. Las personas que practican el perdón tienen niveles de cortisol 23% más bajos. No es sugestión, no es efecto placebo. Es biología espiritual. Y aquí está la parte que me rompe el corazón. Durante décadas, la ciencia ignoró estos estudios. Los llamaron sesgados. Los acusaron de pseudociencia. Porque admitir que la fe sana significaba admitir que hay algo más grande que nuestro entendimiento. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Y hoy, en 2025, la neurociencia finalmente está alcanzando lo que las escrituras dijeron hace 2,000 años. La fe mueve montañas. Resulta que también mueve neuronas. Ahora entiende algo. Cada uno de estos descubrimientos, cada estudio, cada caso documentado, apunta a una verdad innegable. Tu cerebro no fue diseñado para enfermarse y morir. Fue diseñado para adaptarse, para sanar, para trascender. Pero aquí viene lo más extraordinario, porque lo que voy a revelarte ahora conecta la ciencia con algo que la humanidad ha sabido desde siempre, pero que olvidamos en el ruido del mundo moderno. Pero espera, porque lo que la ciencia acaba de descubrir en 2024 confirma algo que los místicos han susurrado durante milenios. La neuroplasticidad no es un accidente evolutivo, es una firma. Piensa en esto. Si tu cerebro fuera solo el resultado de millones de años de mutaciones aleatorias, no tendría sentido que pudiera regenerarse a sí mismo. La evolución favorece lo que es útil para la supervivencia inmediata, no lo que es útil para la trascendencia. Pero tu cerebro puede hacer algo que ninguna teoría evolutiva puede explicar. Puede cambiar en respuesta
a pensamientos que ni siquiera han sucedido. Puedes visualizar un futuro y tu cerebro empieza a construir las redes neuronales de ese futuro. Ahora, eso no es supervivencia, eso es creación. Y la capacidad de crear solo viene del creador. Tal vez tú también lo has sentido. Esa certeza inexplicable de que estás destinado a algo más grande, de que tu historia no termina con el diagnóstico, con la pérdida, con el dolor. Esa certeza no es ilusión. Es tu cerebro recordando para qué fue diseñado. Las escrituras antiguas están llenas de referencias al cerebro, pero usaban palabras diferentes. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Durante siglos, pensamos que eran metáforas poéticas, pero no lo eran. Eran instrucciones de neuroplasticidad. Renovar tu mente igual a reorganizar tu sinapsis. Transformar tu entendimiento igual a recablear tu corteza prefrontal. Pensar en tu corazón igual a integrar tu sistema límbico con tu cognición. Dios no estaba hablando en parábolas. Estaba dando un manual de usuario para el cerebro que él diseñó. Y nosotros lo olvidamos. ¿Por qué Dios diseñó un cerebro que puede cambiar? Porque Él sabía algo que nosotros tardamos milenios en entender. Sabía que íbamos a caer, a rompernos, a perdernos. Y en su infinito amor puso dentro de nosotros el mecanismo para regresar. La neuroplasticidad es la misericordia de Dios codificada en biología. Es su forma de decirte, no importa qué tan lejos hayas ido, no importa qué tan roto estés, siempre puedes volver a empezar. Porque tu cerebro no almacena el pasado como una prisión. Lo almacena como un maestro. Y cada vez que eliges un pensamiento de amor sobre un pensamiento de miedo, cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que eliges gratitud en lugar de queja, estás reescribiendo tu cerebro. Estás co-creando con Dios. Ahora quiero compartir contigo 7 principios. 7 verdades que fusionan la ciencia con lo sagrado. Si los aplicas, no solo cambiarás tu cerebro, cambiarás tu vida. Tu cerebro responde a lo que tú decides creer con más fuerza que a lo que realmente sucede. Hay un estudio famoso donde 2 grupos de personas levantaron pesas durante un mes. Un grupo lo hizo físicamente, el otro grupo solo visualizó que lo hacía. El resultado, el grupo físico aumentó su fuerza en 30%. El grupo que solo visualizó aumentó su fuerza en 22%, sin mover un músculo, solo con la intención dirigida. Ahora imagina qué pasaría si dirigieras esa intención hacia tu sanación. Cada pensamiento que repites crea un camino en tu cerebro. Si repites no puedo, construyes autopistas de impotencia. Si repites estoy sanando, construyes autopistas de regeneración. Pero aquí está el secreto que la ciencia acaba de descubrir. La repetición con emoción positiva es 5 veces más efectiva que la repetición mecánica. Por eso la oración funciona. No solo porque repites palabras, sino porque la repites con amor. El amor es el acelerador de la neuroplasticidad. Cuando guarda rencor, tu cerebro entra en un estado de alerta constante. Produce cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol crónico hace algo devastador. Mata neuronas, encoge el hipocampo, inflama tu cuerpo. Literalmente el rencor te envenena. Pero cuando perdonas, tu cerebro libera oxitocina, baja el cortisol y activa los genes de la reparación celular. El perdón no es un favor que le haces a quien te hirió.
Es un regalo que te das a ti mismo. Hay un estudio de la Universidad de California que me cambió la vida. Pidieron a un grupo de personas que escribieran 3 cosas por las que estaban agradecidos cada noche durante 21 días. Solo 3 cosas. 2 minutos. Después de 21 días, escanearon sus cerebros. La corteza prefrontal, el área de la toma de decisiones, había crecido. La amígdala, el centro del miedo, se había reducido, y los niveles de dopamina, la química de la motivación, habían aumentado en 23%. 21 días de gratitud cambiaron la estructura física de sus cerebros. Tal vez tú también puedes empezar hoy 3 cosas, solo 3. Las neuronas espejo son uno de los descubrimientos más hermosos de la neurociencia. Son neuronas que se activan cuando ves a alguien hacer algo, como si tú lo estuvieras haciendo. Por eso cuando ves a alguien llorar, tú también sientes tristeza. Por eso cuando ves a alguien sonreír, tú también sonríes. Pero aquí está la parte sagrada. Cuando pasas tiempo con personas que están sanando, tus neuronas espejo empiezan a copiar sus patrones. Tu cerebro aprende a sanar, viendo a otros sanar. Por eso Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Porque la sanación no es un acto solitario, es un acto comunitario. En el silencio, tu cerebro entra en un estado llamado red neuronal por defecto. Es como el modo de mantenimiento de una computadora. Elimina conexiones que ya no necesitas, fortalece las que sí, y crea nuevas donde hay vacíos. Pero necesitas silencio. Verdadero silencio. No con el teléfono cerca, no con música de fondo, no con la televisión prendida. Solo tú y el espacio entre tus pensamientos. Dios habla en ese espacio, y tu cerebro se repara en ese espacio. 10 minutos al día es todo lo que necesitas. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis. Y cuando salió, escribió algo que la ciencia tardó 50 años en confirmar. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Estudios recientes han demostrado que las personas con un sentido de propósito tienen menor inflamación crónica. Sus telómeros, los protectores de tu ADN, se desgastan más lentamente, y sus cerebros muestran mayor plasticidad hasta edades avanzadas. Un cerebro con propósito es un cerebro que se niega a morir. Tal vez tú también lo has sentido. Esos momentos en que estás tan enfocado en algo significativo que el dolor desaparece, el miedo se evapora. Eso no es distracción, es tu cerebro activando su sistema de sanación más profundo. Ahora entiende algo que quiero que grabes en lo más profundo de tu ser. No eres víctima de tu cerebro, eres su arquitecto, su jardinero, su co-creador con Dios. Cada pensamiento que eliges es una semilla. Cada emoción que cultivas es agua. Y lo que crece en el jardín de tu mente se convierte en la realidad de tu vida. Dios no te dio un cerebro roto. Te dio un cerebro vivo. Un cerebro que respira, que sueña, que sana. Y lo único que está esperando es que tú decidas usarlo como fue diseñado, no para sobrevivir, para trascender, no para existir, para crear, no para temer, para amar. Ahora comprende por qué durante 2,000 años la ciencia no pudo ver esto. Porque para ver el diseño divino, primero necesitas creer que existe un diseñador. Y ese diseñador te ama tanto que puso dentro de ti el poder de sanarte. Pero queda una pregunta, la más importante de todas. ¿Qué vas a hacer ahora con este conocimiento? Hemos recorrido un viaje largo, desde la historia de Miguel hasta los secretos de la neuroplasticidad, desde los estudios de Harvard hasta los principios sagrados. Pero todo esto, absolutamente todo, no significa nada si no haces una cosa.
Decidir, porque el conocimiento sin acción es como una semilla sin tierra. Y tu cerebro está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida. La decisión de sanar, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias cambien. Ahora, tal vez estás escuchando esto y sientes que es demasiado tarde, que has sufrido demasiado tiempo, que tu cerebro ya está demasiado dañado. Déjame decirte algo con toda la autoridad que la ciencia y la fe me dan. No existe demasiado tarde para un cerebro diseñado por Dios. Voy a darte 5 pasos, 5 acciones concretas que puedes empezar hoy. No son complicadas. No requieren dinero. No necesitas permiso de nadie. Solo necesitas voluntad. Paso 1. El primer pensamiento del día. Mañana, cuando despiertes, antes de tomar tu teléfono, antes de revisar tus mensajes, antes de sumergirte en el ruido del mundo, toma 3 respiraciones profundas y con cada respiración di esto en tu mente. Mi cerebro está diseñado para sanarme. Hoy elijo pensamientos que construyen, no que destruyen. 3 respiraciones, 20 segundos. Pero en esos 20 segundos, estás enviando una señal a 86.000 millones de neuronas. Y ellas escuchan. Paso 2. Alimenta tu cerebro. Tu cerebro es el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía. Y necesita combustible específico. Omega 3. Lo encuentras en pescado, nueces, semillas de chía. Antioxidantes. Lo encuentras en arándanos, espinacas, té verde. Magnesio. Lo encuentras en almendras, aguacate, chocolate oscuro. ¿Sabes qué tienen en común estos alimentos? Todos activan una proteína llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Es como fertilizante para tus neuronas. Cuando comes estos alimentos, no solo nutres tu cuerpo, nutres tu capacidad de cambiar. Lo que comes piensa, lo que piensas crea. Es un círculo sagrado. Paso 3. Muévete con intención. No necesitas correr un maratón. No necesitas ir al gimnasio 3 horas al día. Solo necesitas moverte con intención. 20 minutos de caminata, eso es todo. Pero no cualquier caminata. Una caminata consciente. Siente tus pies tocando la tierra. Siente el aire entrando a tus pulmones. Siente tu corazón latiendo. Porque cuando te mueves conscientemente estás haciendo algo milagroso. Estás aumentando el flujo de sangre a tu cerebro. Estás liberando BDNF. Estás creando nuevas conexiones. Cada paso es un voto a favor de tu sanación. Tal vez tú también has notado que después de caminar, los problemas se ven diferentes, más pequeños, más manejables. No es porque el problema cambió, es porque tu cerebro cambió. Paso Stiri, la práctica sagrada, 10 minutos, cada día. Sin excepción, puede ser oración, puede ser meditación, puede ser contemplación, silenciosa, pero tiene que ser consistente, porque tu cerebro aprende por repetición, y la repetición de lo sagrado construye catedrales neuronales. Aquí te doy una práctica simple que combina todo lo que hemos aprendido. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra tus ojos. Respira profundo. 4 segundos inhalando. 4 segundos sosteniendo. 4 segundos exhalando. Y mientras respiras, visualiza una luz dorada entrando por la parte superior de tu cabeza. Esa luz baja por tu cerebro, iluminando cada neurona, sanando cada conexión, y mientras esa luz viaja, repite internamente. Gracias por mi cerebro, gracias por mi capacidad de sanar, gracias por el diseño divino que vive en mí. 10 minutos es todo lo que necesitas para cambiar tu arquitectura neuronal. Paso 5. Escoge tu tribu. Mira a las personas que te rodean, te elevan o te hunden.
Te recuerdan quién eres. O te convencen de que eres menos. Tu cerebro copia lo que ve. Tus neuronas espejo no distinguen entre lo bueno y lo malo, solo copian. Si está rodeado de pesimismo, tu cerebro aprenderá pesimismo. Si está rodeado de esperanza, tu cerebro aprenderá esperanza. No es egoísmo proteger tu paz. Es supervivencia neuronal. Busca personas que crean en el diseño divino, que hablen de posibilidades, no de limitaciones, que oren contigo, no contra ti. Y si no las encuentras en tu círculo inmediato, búscalas en comunidades, en iglesias, en grupos de apoyo, porque la sanación es un deporte de equipo. Antes de cerrar, necesito contarte 3 historias más. 3 casos documentados que demuestran que todo lo que te he dicho no es teoría, es realidad. Historia 1. La mujer que recuperó su memoria. Su nombre era Elena. 68 años. Alzheimer temprano. Los doctores le dieron 2 años antes de que olvidara su familia. Pero Elena no aceptó la sentencia. Empezó a hacer 3 cosas todos los días. Caminaba 30 minutos cada mañana. Meditaba 15 minutos cada tarde. Y antes de dormir, escribía 3 cosas que recordaba de su juventud. 3 cosas simples. 2 años después, regresó al hospital para un escaneo de seguimiento. Los doctores no podían creerlo. El hipocampo de Elena, el área que almacena memorias, no solo dejó de encogerse, había crecido ligeramente, pero había crecido, algo que la ciencia decía que era imposible en un cerebro con Alzheimer. Elena hoy tiene 74 años y sigue recordando. No perfectamente, hay días difíciles, hay olvidos. Pero ella misma te diría, mi cerebro no se rindió, y yo tampoco. Historia 2. El hombre que sanó su depresión sin medicamentos. David, 35 años. Depresión severa durante 10 años. Había intentado 6 medicamentos diferentes. Ninguno funcionó. Sus doctores le recomendaron terapia electroconvulsiva. Pero David decidió intentar algo más. Durante 6 meses, hizo esto. Cada mañana, escribía una carta de gratitud a alguien diferente cada día. No las enviaba, solo las escribía. Gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte. Gracias, maestro de 3er grado, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias, amigo que me llamó cuando estaba en mi peor momento. 6 meses. 180 cartas. Y algo extraordinario sucedió. Su cerebro empezó a buscar razones para agradecer. Activamente. Automáticamente. Donde antes veía fracaso, ahora veía lecciones. Donde antes veía pérdida, ahora veía redirección. Su depresión no desapareció de la noche a la mañana, pero día a día se fue haciendo más pequeña. Hasta que un día David se despertó y se dio cuenta de que no había pensado en el suicidio en 3 semanas. Hoy, David es terapeuta y enseña a sus pacientes el poder de la gratitud neuronal. Historia 3. El niño que no tenía cerebelo. Esta historia es la más impactante. Un niño chino de 7 años empezó a tener problemas de equilibrio. Sus padres lo llevaron al hospital. Le hicieron un escaneo cerebral. Y los doctores descubrieron algo que no podían explicar. El niño no tenía cerebelo. El área del cerebro responsable del equilibrio y la coordinación había nacido sin ella. Pero durante 7 años, ese niño había caminado, corrido, jugado, sin que nadie notara nada, como su cerebro había reorganizado otras áreas para compensar, áreas que originalmente no tenían nada que ver con el equilibrio. Aprendieron a hacer ese trabajo. Los neurocientíficos lo llamaron imposible. Yo lo llamo evidencia del diseño divino. Porque si un cerebro puede compensar la ausencia completa de una estructura entera, imagina lo que puede hacer con un
área simplemente dañada. Imagina lo que puede hacer tu cerebro si confías en él. Ahora déjame decirte lo que necesitas escuchar. Puede que hayas intentado sanar antes. Y puede que hayas fallado. Puede que hayas orado. Y que sientas que Dios no te escuchó. Puede que hayas aplicado técnicas. Y que tu cerebro no respondió como esperabas. Y por eso, puede que ahora mismo estés dudando. Esto suena hermoso, pero no va a funcionar conmigo. Escúchame bien. El hecho de que tu cerebro no haya sanado todavía no significa que no pueda sanar. Solo significa que aún no has encontrado la llave correcta. Porque hay 1000 formas de activar la neuroplasticidad, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Algunos sanan con movimiento, otros con silencio. Algunos sanan con comunidad, otros con soledad. Algunos sanan rápido, otros despacio. Pero todos, absolutamente todos, tenemos el mecanismo. Y el mecanismo está esperando. La ciencia te da las herramientas. La fe te da la fuerza. Y Dios te da el tiempo. No te compares con Ari. No te apresures. No te rendas. Tu cerebro tiene su propio cronograma. Y ese cronograma es perfecto. Ahora piensa en esto. Si aplicas lo que has aprendido hoy, no solo vas a cambiar tu cerebro, vas a cambiar el cerebro de todos los que te rodean, porque las neuronas espejo funcionan en ambas direcciones. Si tus hijos te ven sanar, sus cerebros aprenderán que la sanación es posible. Si tu pareja te ve perdonar, su cerebro activará patrones de perdón. Si tus amigos te ven agradecer, sus cerebros buscarán razones para agradecer. No estás sanando solo para ti, estás sanando para tu linaje. Cada pensamiento que eliges hoy se convierte en el ambiente neuronal de mañana. Y ese ambiente no termina contigo, se transmite. Eres el puente entre el pasado y el futuro, y en tus manos, en tus neuronas, tienes el poder de romper ciclos de sufrimiento o de iniciar ciclos de gracia. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, pon tu mano sobre tu cabeza. Siente tu cráneo. Siente la estructura ósea que protege el milagro más grande del universo. Y repite esto en voz alta o en tu mente. Gracias, Dios, por este cerebro. Gracias por diseñarlo para sanar. Gracias por cada neurona que trabaja en silencio. Gracias por cada sinapsis que se reconstruye mientras duermo. Gracias por la neuroplasticidad. Gracias por la neurogénesis. Gracias por el BDNF, por la oxitocina, por la serotonina. Gracias por poner en mí el mismo poder que usaste para crear galaxias. Hoy elijo activar ese poder. Hoy elijo pensamientos que construyen, no que destruyen. Hoy elijo creer en el diseño, no en el daño. Hoy elijo ser co-creador contigo. Amén. Siente eso. Siente cómo algo cambia en ti cuando honras el diseño. Eso no es emoción vacía. Es reconocimiento celular. Tus neuronas están escuchando. Y están respondiendo. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto desde un lugar muy oscuro. Tal vez tienes un diagnóstico que parece una sentencia de muerte. Tal vez has perdido la movilidad de tu cuerpo. Tal vez has perdido la claridad de tu mente. Y tal vez esta conversación te ha dado esperanza, pero también miedo. Miedo de creer. Miedo de intentar. Miedo de fallar otra vez. Escúchame. No te estoy prometiendo un milagro instantáneo. No te estoy diciendo que si oras suficiente tu enfermedad va a desaparecer mañana. Lo que te estoy diciendo es esto. Tu cerebro fue diseñado con amor, y ese diseño incluye la capacidad de adaptarse al sufrimiento. Tal vez no recuperes todo lo que perdiste, pero vas a descubrir que tu cerebro puede encontrar nuevas formas de vivir, nuevas formas de sentir, nuevas formas de amar. He visto a personas en sillas de ruedas
que irradian más paz que personas con cuerpos perfectos. He visto a personas con Alzheimer que olvidan nombres, pero nunca olvidan cómo abrazar. He visto a personas con depresión severa que encuentran significado en el simple acto de respirar. Porque la sanación no siempre significa volver a lo que eras. A veces significa convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. Y tu cerebro, ese órgano sagrado, ese templo vivo, sabe cómo guiarte. Solo necesitas confiar. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad no es un final, es un comienzo. Porque todo lo que has escuchado hoy no vale nada si se queda aquí, en esta grabación, en estas palabras. Tiene que moverse hacia tu vida, hacia tus decisiones, hacia tus neuronas. Mañana vas a despertar. ¿Y vas a tener una elección? Puedes despertar como siempre lo has hecho, en automático, sin intención. O puedes despertar recordando que tienes 86.000 millones de neuronas esperando tus instrucciones. Puedes comer lo mismo de siempre, sin conciencia. O puedes comer recordando que cada bocado es información para tu cerebro. Puedes pasar el día reaccionando a lo que sucede, o puedes pasar el día creando lo que quieres que suceda. La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Pero ahora tienes algo que antes no tenías. Conocimiento, evidencia, verdad. Y esa verdad es simple. Tu cerebro fue diseñado por Dios para sanarte, no a pesar del dolor, sino a través del dolor. No ignorando el sufrimiento, sino transformándolo. No negando la realidad, sino co-creando una nueva. Antes de despedirme, quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu cerebro es como un océano profundo, vasto, lleno de corrientes invisibles. Cada pensamiento que tienes es como una piedra que arrojas a ese océano, y esa piedra crea ondas que viajan, que tocan otras ondas, que crean patrones. Algunos patrones son caóticos, destructivos. Otros patrones son armónicos, sanadores. Y aquí está la verdad más hermosa. Tú eliges qué piedras arrojar. Puedes arrojar piedras de miedo y crear un océano tempestuoso. O puedes arrojar piedras de amor y crear un océano de paz. Dios te dio el océano, tú eliges las piedras. Y lo que es más asombroso, las ondas no terminan contigo, se extienden hacia tu familia, hacia tu comunidad, hacia el mundo. Cada pensamiento que eliges hoy es una onda que seguirá viajando mucho después de que te hayas ido. Ese es tu legado neuronal. Ese es tu regalo al futuro. Sé que este ha sido un viaje largo, profundo, tal vez agotador, pero necesitaba que entendieras algo. No está roto. Nunca lo estuviste. Estás en proceso. Siempre lo has estado. Tu cerebro no es tu enemigo. Es tu aliado más fiel. Ha estado trabajando para ti desde el momento en que fuiste concebido. Ha estado protegiéndote, adaptándose, aprendiendo. Y hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, está cambiando. Nuevas sinapsis se están formando. Nuevas conexiones se están creando. Porque eso es lo que hace un cerebro diseñado por Dios. Nunca deja de intentar. Nunca deja de creer. Nunca deja de construir. Y si tu cerebro no se rinde contigo, porque tú te rindes contigo, recuerda esto. Grábalo en lo más profundo de tu ser. Repítelo cuando dudes, cuando sufras, cuando el mundo te diga que no hay esperanza. Tu cerebro no es tu enemigo. Es el templo donde lo divino y lo humano se encuentran, y ese templo fue diseñado para la eternidad. Empieza hoy, empieza ahora. Tu cerebro está esperando la señal, y esa señal eres tú. Que Dios bendiga tu mente, que bendiga tus neuronas, que bendiga cada pensamiento que elijas de aquí en adelante.
porque cada pensamiento es una oración. Y cada oración recablea el cielo dentro de ti. Amén. Deja en los comentarios. Hoy elijo pensamientos que construyen y activa la neuroplasticidad sagrada en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que su cerebro fue diseñado para sanar. Por diseñarlo para sanar. Gracias por cada neurona que trabaja en silencio. Gracias por cada sinapsis que se reconstruye mientras duermo. Gracias por la neuroplasticidad. Gracias por la neurogénesis. Gracias por el BDNF, por la oxitocina, por la serotonina. Gracias por poner en mí el mismo poder que usaste para crear galaxias. Hoy elijo activar ese poder. Hoy elijo pensamientos que construyen, no que destruyen. Hoy elijo creer en el diseño, no en el daño. Hoy elijo ser co-creador contigo. Amén. Siente eso. Siente cómo algo cambia en ti cuando honras el diseño. Eso no es emoción vacía. Es reconocimiento celular. Tus neuronas están escuchando. Y están respondiendo. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto desde un lugar muy oscuro. Tal vez tienes un diagnóstico que parece una sentencia de muerte. Tal vez has perdido la movilidad de tu cuerpo. Tal vez has perdido la claridad de tu mente. Y tal vez esta conversación te ha dado esperanza, pero también miedo. Miedo de creer. Miedo de intentar. Miedo de fallar otra vez. Escúchame. No te estoy prometiendo un milagro instantáneo. No te estoy diciendo que si oras suficiente tu enfermedad va a desaparecer mañana. Lo que te estoy diciendo es esto. Tu cerebro fue diseñado con amor. Y ese diseño incluye la capacidad de adaptarse al sufrimiento. Tal vez no recuperes todo lo que perdiste. Pero vas a descubrir que tu cerebro puede encontrar nuevas formas de vivir. Nuevas formas de sentir. Nuevas formas de amar. He visto a personas en sillas de ruedas que irradian más paz que personas con cuerpos perfectos. He visto a personas con Alzheimer que olvidan nombres, pero nunca olvidan cómo abrazar. He visto a personas con depresión severa que encuentran significado en el simple acto de respirar. Porque la sanación no siempre significa volver a lo que eras. A veces significa convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. Y tu cerebro, ese órgano sagrado, ese templo vivo, sabe cómo guiarte. Solo necesitas confiar. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad no es un final, es un comienzo. Porque todo lo que has escuchado hoy no vale nada si se queda aquí, en esta grabación, en estas palabras. Tiene que moverse hacia tu vida, hacia tus decisiones, hacia tus neuronas. Mañana vas a despertar. ¿Y vas a tener una elección? Puedes despertar como siempre lo has hecho, en automático, sin intención. O puedes despertar recordando que tienes 86.000 millones de neuronas esperando tus instrucciones. Puedes comer lo mismo de siempre, sin conciencia. O puedes comer recordando que cada bocado es información para tu cerebro. Puedes pasar el día reaccionando a lo que sucede, o puedes pasar el día creando lo que quieres que suceda. La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Pero ahora tienes algo que antes no tenías. Conocimiento, evidencia, verdad. Y esa verdad es simple. Tu cerebro fue diseñado por Dios para sanarte, no a pesar del dolor, sino a través del dolor. No ignorando el sufrimiento, sino transformándolo. No negando la realidad, sino co-creando una nueva. Antes de despedirme, quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu cerebro es como un océano profundo, vasto, lleno de corrientes invisibles. Cada pensamiento que tienes es como una piedra que arrojas a ese océano, y esa piedra crea ondas que viajan, que tocan otras ondas, que crean patrones. Algunos patrones son caóticos, destructivos,
Otros patrones son armónicos, sanadores. Y aquí está la verdad más hermosa. Tú eliges qué piedras arrojar. Puedes arrojar piedras de miedo y crear un océano tempestuoso. O puedes arrojar piedras de amor y crear un océano de paz. Dios te dio el océano, tú eliges las piedras. Y lo que es más asombroso, las ondas no terminan contigo, se extienden hacia tu familia, hacia tu comunidad, hacia el mundo. Cada pensamiento que eliges hoy es una onda que seguirá viajando mucho después de que te hayas ido. Ese es tu legado neuronal. Ese es tu regalo al futuro. Sé que este ha sido un viaje largo, profundo, tal vez agotador, pero necesitaba que entendieras algo. No está roto. Nunca lo estuviste. Estás en proceso. Siempre lo has estado. Tu cerebro no es tu enemigo. Es tu aliado más fiel. Ha estado trabajando para ti desde el momento en que fuiste concebido. Ha estado protegiéndote, adaptándose, aprendiendo. Y hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, está cambiando. Nuevas sinapsis se están formando. Nuevas conexiones se están creando. Porque eso es lo que hace un cerebro diseñado por Dios. Nunca deja de intentar. Nunca deja de creer. Nunca deja de construir. Y si tu cerebro no se rinde contigo, porque tú te rindes contigo, recuerda esto. Grábalo en lo más profundo de tu ser. Repítelo cuando dudes, cuando sufras, cuando el mundo te diga que no hay esperanza. Tu cerebro no es tu enemigo. Es el templo donde lo divino y lo humano se encuentran. Y ese templo fue diseñado para la eternidad. Empieza hoy. Empieza ahora. Tu cerebro está esperando la señal. Y esa señal eres tú. Que Dios bendiga tu mente. Que bendiga tus neuronas. Que bendiga cada pensamiento que elijas de aquí en adelante. Porque cada pensamiento es una oración. Y cada oración recablea el cielo dentro de ti. Amén. Deja en los comentarios. Hoy elijo pensamientos que construyen y activa la neuroplasticidad sagrada en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que su cerebro fue diseñado para sanar. Vivía 3 cosas que recordaba de su juventud. 3 cosas simples. 2 años después, regresó al hospital para un escaneo de seguimiento. Los doctores no podían creerlo. El hipocampo de Elena, el área que almacena memorias, no solo dejó de encogerse, había crecido ligeramente, pero había crecido. Algo que la ciencia decía que era imposible en un cerebro con Alzheimer. Elena hoy tiene 74 años y sigue recordando. No perfectamente. Hay días difíciles. Hay olvidos. Pero ella misma te diría, mi cerebro no se rindió, y yo tampoco. Historia 2. El hombre que sanó su depresión sin medicamentos. David, 35 años. Depresión severa durante 10 años. Había intentado 6 medicamentos diferentes. Ninguno funcionó. Sus doctores le recomendaron terapia electroconvulsiva. Pero David decidió intentar algo más. Durante 6 meses, hizo esto. Cada mañana, escribía una carta de gratitud a alguien diferente cada día. No las enviaba, solo las escribía. Gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte. Gracias, maestro de 3er grado, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias, amigo que me llamó cuando estaba en mi peor momento. 6 meses. 180 cartas. Y algo extraordinario sucedió. Su cerebro empezó a buscar razones para agradecer. Activamente. Automáticamente. Donde antes veía fracaso, ahora veía lecciones. Donde antes veía pérdida, ahora veía redirección. Su depresión no desapareció de la noche a la mañana, pero día a día se fue haciendo más pequeña. Hasta que un día David se despertó
y se dio cuenta de que no había pensado en el suicidio en 3 semanas. Hoy, David es terapeuta y enseña a sus pacientes el poder de la gratitud neuronal. Historia 3. El niño que no tenía cerebelo. Esta historia es la más impactante. Un niño chino de 7 años empezó a tener problemas de equilibrio. Sus padres lo llevaron al hospital. Le hicieron un escaneo cerebral y los doctores descubrieron algo que no podían explicar. El niño no tenía cerebelo. El área del cerebro responsable del equilibrio y la coordinación había nacido sin ella. Pero durante 7 años, ese niño había caminado, corrido, jugado, sin que nadie notara nada, como su cerebro había reorganizado otras áreas para compensar áreas que originalmente no tenían nada que ver con el equilibrio. Aprendieron a hacer ese trabajo. Los neurocientíficos lo llamaron imposible. Yo lo llamo evidencia del diseño divino. Porque si un cerebro puede compensar la ausencia completa de una estructura entera, imagina lo que puede hacer con un área simplemente dañada. Imagina lo que puede hacer tu cerebro si confías en él. Ahora déjame decirte algo que necesitas escuchar. Puede que hayas intentado sanar antes, y puede que hayas fallado, puede que hayas orado, y que sientas que Dios no te escuchó. Puede que hayas aplicado técnicas, y que tu cerebro no respondió como esperabas. Y por eso, puede que ahora mismo estés dudando. Esto suena hermoso, pero no va a funcionar conmigo. Escúchame bien. El hecho de que tu cerebro no haya sanado todavía no significa que no pueda sanar. Solo significa que aún no has encontrado la llave correcta. Porque hay 1000 formas de activar la neuroplasticidad, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Algunos